¿Por qué Satanás luchó tanto por el cuerpo de Moisés? Pocas figuras se destacan tan prominentemente como Moisés. De príncipe a pastor y luego profeta, desafió un imperio, lideró una nación y se convirtió en el conductor de la ley divina que moldeó civilizaciones. Nacido en un entorno donde su existencia misma era un acto de rebeldía, Moisés emergió de los juncos del río Nilo, salvado de una muerte segura por la misma familia que buscaba terminar con su vida. La historia de este hombre no es solo una deliberación sobre la ley, sino también una envuelta en profundos misterios. La vida de Moisés estuvo marcada por lo milagroso, así como fue y su partida de este mundo. Deuteronomio relata que Moisés tenía 120 años cuando murió. Sin embargo, sus ojos no se habían debilitado ni su fuerza había disminuido. Lo más misterioso de todo es que nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. Una vida que comenzó envuelta en secreto parece terminar de manera muy similar. Entonces, ¿quién fue este hombre, Moisés? ¿Por qué su vida y muerte están rodeadas de enigmas? Al desentrañar su historia, emprendemos un viaje no solo a través de la historia, sino también en el corazón de la fe, el misterio y el propósito divino. ¿Estás listo para descubrir la leyenda de Moisés? ¿Por qué Moisés era tan importante para Satanás? Moisés estaba destinado a ser el liberador de los hebreos, el pueblo elegido de Dios. Al conducirlos fuera de Egipto y hacia la tierra prometida, preparaba el escenario para la eventual venida del Mesías, Jesucristo. Satanás, siempre opuesto a los planes de Dios, veía a Moisés como una amenaza. Si Moisés podía ser detenido, quizás el plan divino más amplio podría ser frustrado. En la gran lucha cósmica entre el bien y el mal, Moisés era un jugador clave. Su historia nos recuerda que, no importa nuestro pasado o nuestros errores, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y ninguna fuerza, ni siquiera Satanás, puede oponerse a eso cuando caminamos por la fe. La muerte de Moisés también está envuelta en misterio. Fue el hombre que guió a una nación casi hasta su tierra prometida, pero no pudo llegar allí en el último minuto. La historia de Moisés es a la vez inspiradora y enigmática, y su partida de este mundo es quizás uno de los momentos más conmovedores de la historia bíblica. Moisés fue el gran líder de los israelitas y pasó décadas guiando a su pueblo por el desierto. Enfrentó al poderoso faraón, dividió el Mar Rojo y recibió los 10 mandamientos en la cima del monte Sinaí. Sin embargo, después de todos sus increíbles hechos y las pruebas de fe que superó, no le fue permitido entrar en la tierra prometida con el pueblo que tan diligentemente lideró. ¿Por qué Moisés no entró en la tierra prometida? Moisés, el gran líder que guió a los israelitas fuera de Egipto, sintió el peso de las expectativas del pueblo. Dios estuvo con ellos en cada paso del camino, proporcionando maná del cielo y agua de las rocas. Sin embargo, en un día específico en las aguas de Meriba, las frustraciones de Moisés lo dominaron. El pueblo se quejó: ¿por qué nos trajiste de Egipto para matarnos a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado de sed? Movido por sus clamores, Moisés buscó orientación en Dios. El Señor le dijo que tomara la vara y junto con su hermano Aarón reuniera a la asamblea y hablara a la roca ante sus ojos para que ella brotara agua. Pero ante la multitud, la ira nubló el juicio de Moisés. En lugar de hablar a la roca como Dios había instruido, la golpeó 2 veces con su vara. El agua brotó y el pueblo se regocijó, pero la voz de Dios resonó en el oído de Moisés. ¿Por qué no confiaste en mí lo suficiente para honrarme como santo a la vista de los israelitas? No llevarás esta comunidad a la tierra que les doy. En la llanura de Moab, con el valle del Jordán extendido ante él, Moisés subió al monte Nebo. Dios le mostró la vasta extensión de la tierra prometida, desde Galaad hasta Dan,
una tierra que manaba leche y miel, el sueño de generaciones de israelitas. Moisés contempló la belleza de esa tierra, pero también entendió que nunca la pisaría. La Biblia nos dice: así Moisés, el siervo del Señor, murió allí en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Y él lo enterró en el valle en la tierra de Moab, frente a Bet, pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. Dios mismo cuidó de Moisés en sus momentos finales, un testimonio del vínculo especial que compartían. La parte más intrigante es su entierro, sin monumento ni santuario, acorde con la humildad que Moisés frecuentemente demostraba. Su último descanso permanece un misterio oculto por Dios, intocado por el hombre. La ubicación de la tumba de Moisés es uno de los enigmas no resueltos de la Biblia. La epístola de Judas es breve pero poderosa, instando a los fieles a mantenerse firmes en su fe y luchar ardientemente por ella. Tras la muerte de Moisés, surgió una disputa sobre su cuerpo. Satanás, el adversario, vio una oportunidad y se acercó al lugar donde yacía el cuerpo. Judas, en un intento de motivar a los fieles, recuerda varios eventos e individuos del Antiguo Testamento, incluyendo un evento particularmente misterioso. Incluso el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a condenarlo por calumnia, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Aunque no sabemos las razones exactas por las cuales Satanás disputaría por el cuerpo de Moisés, algunas interpretaciones son útiles. Desde su creación, Satanás siempre ha estado en oposición a los planes de Dios. Podría haber querido deshonrar el legado del gran profeta o al propio Dios. Profanar lo sagrado para Dios sería una victoria simbólica para la idolatría. Moisés era reverenciado por los israelitas y Satanás, siempre astuto, podría haber visto el potencial de transformar el cuerpo de Moisés en un objeto de idolatría, llevando a los israelitas a desviarse de Dios. El arcángel Miguel, un poderoso guerrero y defensor de la voluntad de Dios, se enfrentó a Satanás. Pero incluso ante un adversario tan poderoso, Miguel no recurrió a maldiciones o discusiones mezquinas, sino que respondió con una poderosa declaración: «El Señor te reprenda». Con pocas palabras, Miguel resaltó la autoridad suprema de Dios, recordando a Satanás que no es nuestro lugar decidir o juzgar, sino de Dios. La vida de Moisés nos enseña muchas cosas: fe, perseverancia, liderazgo y la intimidad de una relación con Dios. Su muerte nos recuerda que incluso los más grandes están en manos de Dios. Los misterios que Él deja detrás son las lecciones más profundas. Moisés compartió una relación increíblemente íntima con Dios, evidente en pasajes donde el Señor hablaba con él cara a cara, como uno habla con un amigo. Moisés intercedía por los israelitas cuando pecaban, y Dios escuchaba. Por ejemplo, tras el incidente del becerro de oro, Moisés dijo: «Ahora, por favor, perdona su pecado, pero si no, bórrame del libro que has escrito». La aparición de Moisés junto a Elías y Jesús durante la transfiguración sugiere que fue elevado al cielo. Satanás podría haber querido impedir esto para obstruir el testimonio del poder de Dios sobre la muerte. Moisés representa la ley, su cuerpo como símbolo. Habría sido un trofeo significativo para Satanás al reclamar el cuerpo de Moisés. Satanás podría intentar reclamar autoridad o victoria sobre la ley, siendo el acusador. Satanás podría haber intentado acusar a Moisés basado en sus pecados, como golpear la roca o matar al egipcio para reclamar su cuerpo. Sin embargo, es la gracia de Dios la que salva, no nuestra propia justicia. En otras palabras, la relación única de Moisés con Dios destacó su importancia en el plan de Dios. La disputa por su cuerpo por parte de Satanás puede haber sido un intento de frustrar, desacreditar o reclamar una victoria simbólica contra los propósitos de Dios. Liderazgo de Moisés.
El liderazgo de Moisés fue marcado por varias características clave. Fidelidad. Moisés consistentemente confiaba en la guía de Dios, incluso cuando se sentía inadecuado, confiaba en el plan de Dios. Pero Moisés le dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Humildad a pesar de ser escogido por Dios. Moisés permaneció humilde. Ahora Moisés era un hombre muy humilde, más humilde que cualquier persona en la faz de la tierra. Moisés siguió las instrucciones de Dios. Incluso cuando eran desafiantes, instituyó los 10 mandamientos y otras leyes según lo dirigido por Dios. La sólida liderazgo de Moisés y su estrecha relación con Dios lo convirtieron en una figura significativa en la narrativa bíblica. Satanás como un adversario de Dios, y su pueblo naturalmente buscaría oportunidades para desafiar o socavar los planes de Dios. La disputa por el cuerpo de Moisés puede verse como un desafío directo al legado e influencia de un líder tan fundamental como la fe de Moisés. Moisés demostró una fe inmensa a lo largo de su vida, desde elegir identificarse con los hebreos en lugar de la realeza egipcia, hasta confiar en Dios para dividir el Mar Rojo y proveer para los israelitas en el desierto. Sin embargo, como todo ser humano, Moisés tuvo sus momentos de duda y desobediencia, como golpear la roca en lugar de hablarle según lo ordenado por Dios. La conexión entre la fe de Moisés y la disputa de Satanás es una prueba de las realidades espirituales, así como la fe de Moisés demostró la realidad del poder y amor de Dios. La disputa por su cuerpo subraya la verdadera batalla espiritual entre el bien y el mal, el valor del justo. Moisés fue una figura clave en el plan de Dios para los israelitas, un precursor de Jesús. En muchas maneras, Satanás, siempre oponiéndose a los planes de Dios, pudo haber buscado usar indebidamente el cuerpo de Moisés para desmoralizar a los israelitas o distorsionar el anuncio de Dios de la resurrección, un presagio de la resurrección. Algunos teólogos especulan que la disputa por el cuerpo de Moisés podría presagiar temas de resurrección y la futura batalla sobre la muerte en la transfiguración. Moisés aparece al lado de Jesús, indicando que está vivo y viene en la presencia de Dios. La disputa sobre su cuerpo podría verse como el último intento de Satanás de reclamar victoria sobre un siervo de Dios, victoria que nunca lograría. Mientras que los detalles exactos del por qué Satanás quería el cuerpo de Moisés permanece en un misterio. La cuenta sirve como un recordatorio potente de las batallas espirituales que ocurren. Más allá de la percepción humana, la historia subraya la importancia de la fe, la confianza en la soberanía de Dios y la necesidad de estar vigilantes contra las maquinaciones del enemigo. Te invito a que oremos. Padre Celestial, venimos ante ti hoy recordando la historia donde Miguel, el arcángel, contiende con el diablo sobre el cuerpo de Moisés. Así como existen batallas inesperadas en los reinos espirituales, Señor, reconocemos que muchos de nosotros enfrentamos luchas y desafíos ocultos en nuestra vida diaria. Sabemos, oh Dios, que el enemigo busca robar, matar y destruir. Pero también descansamos en la certeza de que viniste para darnos vida y vida en abundancia. Oramos por fuerza para permanecer firmes contra los adversarios y tentaciones que surgen en nuestro camino. Que seamos recordados de que mayor es aquel que está en nosotros que el que está en el mundo. Guarda nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús y que siempre estemos arraigados en tu palabra y tu verdad. Pedimos tu protección sobre nuestras vidas, nuestras familias y nuestras comunidades. Mientras el enemigo busca reclamar lo que te pertenece, que seamos recordados de la victoria que tenemos en Cristo. En momentos de duda y debilidad, ayúdanos a ejercer la autoridad que tenemos en ti.
Entregamos nuestras ansiedades, miedos e incertidumbres a ti, confiando en que estás trabajando todas las cosas juntas para nuestro bien. En el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, oramos. Amén. Si te ha gustado este video y deseas continuar explorando los caminos del entendimiento con nosotros, por favor, deja tu me gusta y comparte tus reflexiones en los comentarios. Queremos escuchar lo que piensas y qué temas te gustaría ver explorados en el futuro. Y no te olvides de suscribirte al canal La Biblia en Detalle, para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones. Juntos podemos desentrañar los misterios del conocimiento y la fe. Gracias por ver y hasta la próxima. Gracias y paz para vosotros.